Muy bien. Entonces continuamos. Me imagino que ya van a ir entrando los demás. Ya es casi 10, así que ni modo. Entonces lo que estábamos viendo eran los datos clínicos de la TB genitourinaria, ¿no? Y como les decía, esta patología, sabemos que la tuberculosis a veces puede ser muy silente, no puede dar muchos síntomas por el crecimiento lento que tiene esta bacteria, ¿no? En los tejidos. Generalmente los datos, si es que se presentan, son más de la TB pulmonar, que desde ahí se diseminó, ¿no? Entonces, a nivel urinario o genitourinario, el gran problema es que en muchas ocasiones no hay síntomas, ¿no? Puede ser asintomática, sobre todo cuando no hay muchas lesiones, ¿no? Cuando no nos afecta muchos órganos del aparato genitourinario, no va a haber muchos síntomas y van a empezar a ver los síntomas a medida que se vayan comprometiendo todos estos órganos, ¿no? Entonces puede ir desde asintomático, luego va a empezar a tener síntomas leves. ¿Cómo qué síntomas leves? Puede haber dolor en el flanco, ¿no? Dolor a nivel de flancos, leve. Datos, a veces empieza a tener datos leves de daño renal, ¿no? Empieza a edematizarse, en mal manejo de líquidos. Entonces también puede, por el daño ya crónico del riñón, o sea, ya el riñón tiene una afectación de mucho tiempo, ahí puede empezar recién a tener estos síntomas leves, ¿no? Luego, ocasionalmente, esa necrosis papilar, la papila necrosada puede dar obstrucción de la vía urinaria y nos puede dar hasta cólicos renales. Y puede ocasionalmente, en algunos casos con una necrosis avanzada, un daño renal avanzado, presentar cuadros de dolor, ¿no? Dolor en fondo, en fosa lumbar, irradiado a la región genital, todo lo que ya conocemos de un cólico renal, ¿no? Entonces, a veces puede presentarse y se le hace estudios de imagen al paciente buscando alguna piedra, alguna litiasis, y no se encuentra esto y ya se ven las lesiones de la TB, ¿no? Entonces, ya con los estudios de imagen encontramos lo que corresponde a tuberculosis. Otro dato es la hematuria, como decíamos, ¿no? Que generalmente, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando no está muy avanzado, es una microhematuria, que eso no lo vamos a ver como un dato, un signo, sino vamos a verlo en el laboratorio, ¿no? Pero más adelante puede ir presentando ya una hematuria franca. Decíamos también que va descendiendo, empieza en el riñón, nos va a dar esta sintomatología, estas manifestaciones a nivel renal, y después puede ir bajando por los ureteres, los va a ir haciendo tortuosos, dilatándolos, dándoles esa forma rosariada que hemos hablado, y nos llega hasta la vejiga, ¿no? Llega a la vejiga y nos va a dar síntomas de cistitis, síntomas irritativos, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y la urgencia miccional. Sobre todo cuando esta vejiga ya está igual mucho tiempo afectada, porque lo que va a ocasionar en la vejiga son cambios tróficos, va a hacer que quede asimétrica, zonas de estenosis en la vejiga, puede obstruirse incluso la unión uretero-vesical, en ocasiones parcialmente se puede estenosar y nos puede dilatar todo un riñón, todo el lado, todo puede ser unilateral o bilateral. Pero la vejiga va a empezar como a deformarse más o menos, ¿no? A quedar más pequeña, fibrosa, irritada, asimétrica, entonces eso nos va a dar síntomas irritativos, ¿no? Luego, esta TB genitourinaria no solo se va a quedar ahí, sigue avanzando a diferentes partes, ¿no? Y por eso es genitourinaria, porque afecta al sistema urinario y al sistema reproductor. Entonces, puede ir a la próstata, primero, que creo que está más adelante escrito, que vamos a hablar ahorita, y nos puede dar prostatitis crónicas, puede seguir avanzando, puede avanzar por los conductos deferentes, llega hasta el testículo y nos puede dar orquiepididimitis crónicas, rebeldes a tratamiento, ¿no? Se le da el tratamiento habitual para las orquiepididimitis, que vamos a hablar más adelante, en otro tema, y ahí vemos que no se puede resolver el cuadro con ese tratamiento, ¿no?
Y como les decía, nos puede afectar a todo el sistema genital. A la próstata, no lo tengo aquí anotado, pero hemos hablado que nos puede dar una prostatitis crónica con síntomas leves, muy pocas manifestaciones. Al ir avanzando por el conducto deferente es parte del cordón espermático. Entonces, este cordón espermático en ocasiones puede quedar engrosado, con dilataciones, se lo palpa ese cordón espermático, eso sí, al examen físico se puede identificar en la zona inguinal, uno va palpando y siente como este cordón espermático está engrosado por ese conducto deferente, ¿no? También puede tener el mismo aspecto arrosariado que hemos hablado de los uréteres. Entonces, va a ir deformando, alterando, va a ir inflamando todos estos conductos que forman parte del sistema urogenital y va a alterar la funcionalidad de todo esto, ¿no? Y ahí es que va a empezar, mientras más va a ir afectando, más manifestaciones va a dar, ¿no? Pero lógicamente cuando hay la infección y no hay problemas todavía muy avanzados, no da síntomas. El problema es que esto cuando da todas estas alteraciones, como les digo, son fibrosis, deformaciones, alteraciones en la morfología, en la función, muchas veces ya no son reversibles. Entonces todo el daño que va haciendo y haciendo de poco a poco, ya no se lo puede corregir y una vez resuelta la TB, ya muchas veces no mejora todo lo que ya se ha producido, ¿no? Todo el daño. Entonces, ese es el gran problema y ese es el reto para el médico de diagnosticarlo lo más temprano posible para evitar todas estas complicaciones, ¿no? A nivel de diagnóstico también, cuando hablamos de los estudios que se pueden hacer, vamos a ver los laboratorios, ¿no? Y como toda infección genitourinaria, sabemos que el examen de orina nos puede ayudar, pero ¿qué vamos a encontrar en este examen de orina? Lo que podemos encontrar generalmente es la hematuria, que hemos hablado, ¿no? La microhematuria o hematuria microscópica es uno de los datos más consistentes que podemos encontrar, ¿no? Por la necrosis, el daño que está produciendo. Otro dato que podemos encontrar generalmente es la leucocituria, pero no es una leucocituria muy marcada, ¿no? No es como en las pielonefritis, que había más de 100 leucocitos por campo. En este caso van a haber escasos leucocitos, pero van a haber leucocitos, no elevados. Unos 20, 30, hasta 50, que es bastante ya, ¿no? Pero va a haber leucocituria, ¿no? Entonces, la hematuria y la leucocituria son dos datos que nos pueden hacer sospechar. Otro dato es orina constantemente ácida, que el pH todo el tiempo nos salga con pH bajo en la orina, pH 4, 3, pH bastante bajo y recurrente, ¿no? Que todo el tiempo veamos que tiene este pH bastante bajo. Entonces es otro dato que nos puede hacer sospechar, ¿no? Luego, la estereasa leucocitaria y los nitritos pueden salirnos positivos, pero generalmente nos sale negativo, ¿no? No es un dato muy característico, no es como las otras infecciones urinarias que esperábamos que nos salga positivo. En este puede salir negativo y no, eso no descarta esta infección, ¿no? Ahora, esto es lo más interesante, ¿no? Lo que más nos llama la atención, que en las infecciones urinarias generalmente el cultivo era positivo. ¿Y por qué? Porque es un medio de cultivo para bacterias de crecimiento rápido que a las 72 horas ya vemos cómo han proliferado esas bacterias. En este caso, en esta patología por TB, el problema es que las bacterias son de crecimiento lento y en los cultivos habituales donde se hace este urocultivo, no va a crecer la Helicobacterium tuberculosis, ¿no? Porque tarda. Entonces, el urocultivo nos va a salir negativo, ¿no? Entonces, en estos pacientes va a haber el problema de que va a haber datos de una cistitis, datos de una infección, hemos visto lo de una pielonefritis, hemos visto la sintomatología, pero el cultivo va a ser constantemente negativo, todo el tiempo nos va a salir negativo, ¿no? Entonces, por eso nos lleva a la necesidad de hacer otros estudios para ver que realmente estén ahí las bacterias, ¿no?
Entonces, lo que se puede hacer, ya que el cultivo no nos sirve, lo que vamos a hacer es una tinción de orina, ¿no? La tinción con el medio de Ciel-Nielsen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para intentar ver estas bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? Es como hacer una baciloscopía, solo que en este caso vamos a hacer no del esputo, sino de la orina, ¿no? Que tomamos nuestra orina y ahí vamos a ir a hacer la muestra para ver si salen bacterias en la orina teñidas, ¿no? Con el medio de Ciel-Nielsen. Generalmente sale positiva cuando es TB. Depende de la cantidad de bacilos que se está eliminando, pero también en ocasiones puede ser de que en pacientes que no tienen TB nos puedan salir falsos positivos. ¿Esto por qué? Porque hay un patógeno que es el Mycobacterium smegmatis, el cual nos puede que se llama teñirse con este medio, porque es de la misma familia, Mycobacterium, pero este puede ser un componente del esmegma, ¿no? El esmegma hemos dicho que es la secreción que generalmente produce en la parte del surco balanoprepuciano, es como una secreción lechosa, grasosa que produce, ¿no? Entonces ahí puede crecer de forma normal este Mycobacterium smegmatis sin darnos patologías, sin darnos daño, y por contaminación con esto en la muestra de orina, tal vez un cultivo no sale, perdón, una tinción no sale positiva, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no considerar todos los casos que nos salgan positivos a la tinción. No tenemos que asegurarnos que no siempre va a ser por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Luego, como el cultivo normal, el cultivo habitual no sale negativo, sabemos que hay medios de cultivo especializados para la tuberculosis, ¿no? Para bacterias de crecimiento lento. ¿Cuál medio de cultivo es ese? Es el medio de Lowenstein-Jensen, como dice acá, ¿no? En este medio no se lo hace el crecimiento, no se ve el crecimiento a las 72 horas como generalmente se ve acá, sino tarda mucho más. Y hemos hablado, creo, con ustedes, que en este medio de cultivo generalmente se necesitan 30 a 60 días para ver el crecimiento de esta bacteria, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante. En el 90% de los casos sale positivo, puede salir negativo también en algunos casos por haber estado recibiendo antibióticos, por mala toma de la muestra, por varias causas, ¿no? Pero generalmente nos puede salir positivo y nos lleva al diagnóstico. El gran problema es el tiempo de espera, ¿no? 1 o 2 meses de espera para ver el resultado es bastante tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a esperar en estos laboratorios. Un dato más es que se lo considera esta patología que se llama constantemente laboratoriamente hablamos de que este paciente constantemente va a tener laboratorios en el examen de orina infecciosos, en el examen general de orina, pero todo el tiempo es el cultivo negativo, y eso es lo que nos tiene que hacer pensar en esta TB, ¿no? Que los pacientes vienen con datos los que hemos visto clínicos, ¿no? De infección por TB genitourinaria, pero se le hace los laboratorios, igual nos hace pensar en una infección urinaria. Le hacen el tratamiento que se llama empírico al paciente, le dan su ciprofloxacina. Los síntomas calman, disminuyen, hace el tratamiento de 5 días, digamos hasta de 7 días, deja el tratamiento, está sin síntomas por un tiempo y vuelven a crecer lentamente las bacterias, vuelven a dar síntomas y otra vez le hacen laboratorios y vuelve a presentar esto. Y en ese caso ya dicen, bueno, este paciente estaba con una infección, parece que no lo tratamos bien, vamos a hacer el cultivo para ver el antibiograma. Y en los laboratorios, en el examen de orina, nos vuelve a salir esto, le hacen el cultivo y negativo. Entonces dicen, nos sale negativo por alguna razón, sobre por el antibiótico que le hemos dado. Vamos a rotar antibiótico y ver si pasan los síntomas.
le dan otro antibiótico, los síntomas desaparecen otra vez por un tiempo y otra vez vuelven, ¿no? Entonces nos da como cuadros de infecciosos urinarios a repetición que no se resuelven completamente. Y todo el tiempo sale cultivo negativo, cultivo negativo, cultivo negativo. Entonces, en esos casos, tienen que ir a sospechar más que todo esta TB genitourinaria, porque por otra clínica y por los laboratorios es bastante difícil, ¿no? Porque, miren, lo único más confiable es el cultivo, que como hemos dicho, tarda hasta 60 días, y es difícil tenerlo al paciente esperando todo ese tiempo, ¿no? Ahora, también nos sirve en los estudios de diagnóstico, nos puede ayudar a hacer pruebas si el paciente tiene clínica respiratoria, ¿no? Entonces, si el paciente tiene síntomas respiratorios, es sintomático respiratorio con su tos por 15 o más días, tiene sudoración, tiene los datos, ¿no?, de TB y pérdida de peso, todo eso, y también tiene síntomas urinarios y nos sale negativo, entonces ahí podemos hacerle las pruebas de baciloscopía en esputo, la PPD, todo lo que sabemos para tuberculosis, y si nos sale positivo para tuberculosis y sospechamos tuberculosis pulmonar, ahí ya se le va a iniciar el tratamiento para esta TB, ¿no? Entonces, si estaba también con su TB genitourinaria, ya el tratamiento para la TB pulmonar nos va a resolver este cuadro de todas formas, ¿no? Entonces, eso es bueno también ir a evaluar Doutor, si tiene o tuvo síntomas respiratorios el paciente. doutor, Sí, querido, digo, então se o paciente tem positivo para TB pulmonar, serve o mesmo tratamento para TB? para TB genitourinaria, claro, Sim, es el tratamiento, ¿no? Porque, o sea, van a hacer generalmente si es primera infección, primer tratamiento que está haciendo, va a ser el RIPE, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piricinomida, etambutol, generalmente es el tratamiento. Entonces, es el tratamiento que vamos a ver más adelante, es el tratamiento típico de tuberculosis que se hace y también nos sirve para este caso, ¿no? A veces necesita mayor duración de tratamiento, ¿no? Pero generalmente es lo mismo, con el tiempo normal y los medicamentos normales es suficiente. ¿Ya? graças a Deus. De nada, querido. Bueno, vamos con los estudios de imagen. Ya hemos visto los laboratorios que le pedimos al paciente, ¿no? A veces los estudios de imagen también son los que nos ayudan a ver la posible infección por TB genitourinaria. ¿Y qué le vamos a hacer en estudios de imagen? Las urografías excretoras nos ayudan mucho, ¿no? Urografía excretora o una urotac con contraste, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estos estudios? Lo que hemos nombrado, las lesiones que hemos hablado previamente. La famosa papilitis necrotizante que hemos visto que se ve como una imagen en mordiscos, ¿no? En sacabocados a nivel de las papilas. Luego, las estenosis, ya sea de los cálices, de la pelirrenal, de los ureteres, todo eso podemos verlo estenosado o arrosariado, ¿no? Con zonas estrechas y dilatadas, estrechamiento y dilatación, ¿no? 3, la morfología renal alterada, por ejemplo, ya cuando está más avanzado, hemos visto que tiene como hundimientos en el riñón, tiene zonas, bueno, en general se altera, ¿no? La típica forma que tiene de frijoles este riñón va a estar con morfología alterada. O hasta llega el riñón mástic, que hemos visto que ya está todo calcificado y más alterado, ¿no? Las dilataciones y estenosis ureterales, que hemos hablado también. La vejiga, lo que les decía, una vejiga asimétrica, con alteraciones morfológicas. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado las urografías excretoras? Cómo va bajando el contraste hasta la vejiga y la vejiga se va llenando y tiene su forma característica, ¿no? De ahí cómo va entrando el contraste en toda esa vejiga. Entonces, en estos casos, la vejiga va a ser, no va a tener esa forma normal, va a estar más, puede estar todo desplazado hacia un lado, lateralizado hacia izquierda o derecha o asimétrica, zonas estenosadas, entonces va a estar bastante alterada la morfología de esa vejiga cuando le llegue el contraste, ¿no? Y luego clasificaciones podemos encontrar en riñón, en uréteres, en cálices, en renal, a nivel vesical, podemos encontrar calcificaciones incluso en la zona inguinal, donde no va a llegar el contraste, ¿no? La urografía excretoria y la tela de contraste hace que el contraste vaya por la vía urinaria
Entonces no tiene por qué ir el contraste por la parte genital, no entra el conducto deferente, no llega a los testículos. Entonces vamos a ver que en esas zonas, en conducto deferente o testículos, podemos ver imágenes de calcificaciones también, ¿no? Entonces todos esos datos, más la clínica, que es medio dudosa, más los laboratorios que nos sale infecciosos, pero con cultivo negativo, nos lleva al posible diagnóstico de una TB, ¿no? A estos pacientes, como les decía, nos sirve el cultivo, nos sirve la tinción y nos sirve la baciloscopía. Y el tratamiento que se les suele hacer a estos pacientes, como me preguntaban, es el esquema de tuberculosis típico, ¿no? Rifampicina, isoniazida, tiracinamida y etambutol. Que se llama, que se hace igual con los mismos intervalos, se tiene que modificar en caso de que ya haya hecho un primer tratamiento, y si fueran niños también se tienen que hacer las modificaciones típicas, ¿no? Entonces, eso es el tratamiento de esta, que se llama TB genitourinaria. Un dato que igual es bueno avisarles, creo que aquí termina así, es que, por ejemplo, para las infecciones urinarias, uno de los tratamientos más frecuentemente utilizados es la ciprofloxacina, ¿no? Son las quinolonas. Las quinolonas tienen la capacidad de poder disminuir, poder matar al Mycobacterium tuberculosis. Sirve como tratamiento para la TB, las quinolonas. Obviamente no es el tratamiento de primera línea, ¿no? El tratamiento de primera línea es este, pero se ha visto que en tratamientos cuando hay TB multidrogo resistente, una de las posibles opciones en los tratamientos ya más avanzados son las quinolonas, ¿no? Y es por eso que, como se ha visto que las quinolonas, la ciprofloxacina, nos puede ayudar a destruir ese patógeno, es por eso que muchas veces se le da el tratamiento como si fuera una infección urinaria normal, una ITU por E. coli, por ejemplo, se le da las quinolonas a la cipro, y por eso se ve que desaparecen los síntomas por un tiempo, por eso sí es efectivo ese tratamiento parcialmente. Entonces, muchas veces uno cree que son infecciones urinarias recurrentes o recidivantes, pero la verdad es que puede ser esta TB urinaria la causa de la infección, y por eso pasa con la cipro y vuelve nuevamente, pasa con la cipro y vuelve nuevamente. Entonces, y lo malo es que al hacer eso vamos a llevar a una resistencia por la ciprofloxacina de este patógeno, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta, de que en ocasiones pueden ser el cuadro y esté mejorando. ¿Por qué? Porque la cipro también puede matar a Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y como veían aquí, la última opción de tratamiento, otra opción es la nefrectomía, ¿no? Obvio en esto, ¿qué es la nefrectomía? Es la escisión, el retiro del riñón. ¿Y cuándo vamos a ver esto? Esto es como un último recurso, ¿no? No vamos a hacerlo en los casos que se pueda salvar ese riñón. La nefrectomía se ve cuando el riñón ya está con una alteración muy marcada, muy avanzada, ya tiene, ¿qué se llama?, daños irreversibles, ya no está funcionando. Muchas veces el riñón va a estar tan avanzado el cuadro que su función renal va a ser mínima, ¿no? No va a permitirnos filtrar la sangre, y por eso ya ese riñón está infectado, que no está funcionando para nada, es preferible retirarlo, sacarlo y que no nos siga contaminando la vía urinaria, ¿no? Otra posible causa de la nefrectomía es el riñón mástic, que hemos visto que es un riñón ya que está con zonas gaseosas, con calcificaciones, el cual no nos va a ayudar mucho. Igual también la función renal en ese caso va a ser mínima y va a complicarnos más la evolución, ¿no? Esta nefrectomía es, obviamente, vamos a intentar hacerla solo en los casos de que solo un riñón se tenga que sacar, ¿no? Y el otro riñón todavía sea viable. Imagínense que el problema es cuando hay mucho daño en ambos riñones, está muy avanzado, hay daño renal avanzado y se necesita sacar un riñón. Entonces se hace la nefrectomía, pero en ese caso el paciente va a tener que necesitar un trasplante renal, ¿no? Y imagínense hacerle un trasplante renal para el paciente con trasplantado. Sabemos que es un paciente inmunodeprimido y que tenga tuberculosis también le afecta más todavía al paciente. Entonces
es bastante complicado hacerle un trasplante renal a un paciente que posiblemente tenga una TB, ¿no? Entonces, hay que hacerle el tratamiento de la TB, intentar eliminar la tuberculosis, mientras tanto tenerlo al paciente con diálisis, el tratamiento de diálisis, y una vez que sea eliminando la tuberculosis, recién va a ser un mejor candidato para un trasplante renal, ¿no? Si el paciente tiene mucho riesgo de que por la infección de la tuberculosis ese trasplante no sea muy viable, entonces no es un buen candidato y generalmente cuando no es un buen candidato, los riñones que quedan disponibles no van a ir para este paciente, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Aparte de que si sacamos el riñón y tenemos la infección en el resto de la vía urinaria, no nos sirve de mucho, ¿no? Tenemos que sacar el riñón para evitar que siga ahí proliferando la bacteria y el resto de la vía urinaria se tiene que ir haciendo el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerar. Preguntas, dudas sobre este tema, sobre la TB genitourinaria, aclaraciones que quieran. Doutor, Sí, Jackson. sobre esse exame general de urina, dá para mirar que a paciente pode ter mais uma síndrome nefrítica, não? E a respeito dos exames de imagem, podemos também solicitar uma ressonância magnética, pode ser mais bom, não sei, o que pode... Se podría. Você pode, Sí, você sí. pode realizar uma ressonância magnética que pode ser um exame mais fidedigno para mirar as alterações de la TB. No te entendí muy bien la última parte. Lo que he entendido es más o menos que me dices con los laboratorios nos puede hacer pensar también un síndrome nefrítico, ¿no? En el síndrome nefrítico hay que considerar que para decir síndrome nefrítico suele tener hipertensión el paciente, ¿no? En estos casos puede, no necesariamente hipertensión. Y la hematuria sí es un dato del síndrome nefrítico. Y los edemas, ¿no? En este caso, generalmente no hay mucho, a menos que esté más avanzado, hemos dicho ya que va a presentar los edemas, ¿no? Entonces, sí nos puede dar datos hasta de síndrome nefrítico hasta síndrome nefrótico con mayor presencia de edemas, más hematuria, hipertensión, el dolor en flanco, puede ser, pero, ¿qué llama? Los datos, la leucocituria generalmente no es un dato muy frecuente de un síndrome nefrítico, ¿no? Y ¿qué llama? Obviamente menos todavía la estereasa y los nitritos, ¿no? Entonces, si es que nos saliera estos datos de acá, nos hace pensar más en una infección urinaria más que en síndrome nefrítico, pero puede ser, ¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales de todo eso. Es importante, es bueno hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, lo que me decían los estudios de imagen, que eso sí no te entendí muy bien porque creo que me dices que es bueno, se podría hacer resonancia magnética, que sí se puede, ¿no? Es un estudio de imagen que también nos puede ayudar y nos puede ayudar a ver todas estas lesiones y aparte que en la resonancia magnética lo que nos puede ayudar es que no necesariamente hay que hacerle con contraste, porque en la TAC para ver todo esto es necesario el contraste y sabemos que el contraste puede ser nefrotóxico. Así que ahí es el gran problema, ¿no? Entonces, en una resonancia magnética, hasta la misma orina, dependiendo de la forma del tipo de que hace, nos puede ayudar, puede ser como hasta material de contraste indirecto, la orina, porque nos permite ver la vía urinaria, y que se llama también, es un buen estudio de imagen, ¿no? Entonces, en los casos en los que no se puede alatar con contraste, no haya la posibilidad, se vea que tiene recursos, el método para hacer la resonancia, o sea, que haya el resonador y que el paciente tenga los recursos para hacerlo, también se puede hacer, ¿no? Pero por el alto costo generalmente no es un estudio indicado de elección el primero, ¿no? Se suele preferir hacer estos estudios siempre y cuando la función renal lo permita, ¿no? Del paciente. Entonces, como todo en medicina, nada es absoluto, dependiendo de la patología, de los factores asociados, del grado de compromiso del paciente, se puede elegir otras opciones como la resonancia, ¿no? Y no sé, algo más dijiste, no te entendí bien de la resonancia, no sé si te aclaré todo lo que dijiste, querido Jackson. Não, tá bem.
Eso es, ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Doutor, se el paciente es asintomático respiratorio, ¿puede corroborar el diagnóstico hacer la tuberculina? Ah, ya, si el paciente no tuviera síntomas respiratorios, ¿no? Me dices, y si podemos confirmar con la tuberculina. La tuberculina o la PPD es una prueba que no es muy confiable, ¿no? Sabemos que no es muy confiable porque la mayoría de los pacientes, de las personas, tenemos acá en nuestro medio, en Bolivia, en Latinoamérica, tenemos la exposición a Mycobacterium tuberculosis. Aparte que nos hacen la vacuna, ¿no? La vacuna recién nacida, ¿cómo se llama? La intradérmica, que se hace para las formas graves de la tuberculosis. Entonces, por todo esto... BCG. Exactamente. BCG. Por todo esto, la prueba de la tuberculina puede salirnos con falsos positivos. Entonces, no es una prueba muy confiable porque nos puede salir positiva o aumentar, darnos la ronchita grande del tamaño que se espera, pero no necesariamente tener la infección, ¿no? Entonces, no es muy confiable y no se recomienda tanto hacer la PPD por ese gran problema, ¿no? Entonces... Porque así, el paciente puede ser, por ejemplo, que tiene una tuberculosis primaria, ¿ya? Que no ha manifestado síntomas ao longo da vida e 10, 20 anos depois se salió el bacilo e infectó los riñones. Entonces el paciente sigue lo mismo sin síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, assim, junto con el cultivo para bacilo alcoácido resistente de la orina, se puede hacer, no sé, junto a la PPD, porque puede corroborar con otro, ¿no? Esa es mi pregunta. Ya, o sea, sí se podría hacer, pero no le tenemos que dar gran importancia, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Que si, no, por ejemplo, en el paciente nos sale, o sea, datos posibles de TB y nos sale la prueba de la tuberculina positiva, entonces nos lleva a sospechar un poquito más, ¿no? En ese caso tenemos que hacerle más pruebas, digamos, al paciente asintomático también le podemos hacer rayos X de tórax para ver si hay lesiones ahí a nivel torácico, porque sabemos que en la TB pulmonar muchas veces no nos da síntomas respiratorios, nos puede salir hasta vaciloscopía a veces dudosa, nos puede salir negativa, y hay algunos casos que hay datos característicos radiológicos que por la radiología uno va a sospechar y a ver, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si creemos que puede ser asintomático o puede, ¿qué llama? Estamos sospechando que tal vez tenga el problema de la tuberculosis, nos ayudaría la tuberculina y de paso vemos si no tiene otros datos indirectos de tuberculosis, ya sea pulmonar o de otra parte, para ver el diagnóstico, ¿no? Incluso en estos casos, una prueba a veces que se necesita es la biopsia renal, ¿no? A veces estamos entre la sospecha y como dice Jackson, puede tener diagnósticos diferenciales con síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, otros casos, que a veces lo único que nos queda, todo nos sale negativo, van y toman una muestra del riñón y ahí se ve la necrosis gaseosa que suele dar en estos casos, ¿no? Los macrófagos aumentados de tamaño. Entonces, recién ahí nos puede llevar a la sospecha de tuberculosis, ¿no? Pero la PPD, como la prueba de la tuberculina, como les decía, puede ayudarnos, pero no es algo muy confiable, 100% confiable, ¿no? No sé, no te escuché muy bien, Bruno, así que estoy en duda si esa era tu duda y lo que querías que te responda. No, ya aclaró bien. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más? Ya está. Todos os critérios maiores e critérios menores vai também ter, ou é igual da TB ¿Queda pulmonar? No. Sim. No vemos aquí generalmente criterios así muy marcados, ¿no? Como a nivel de la tuberculosis pulmonar en este caso. Son datos bastante inespecíficos, como digo, ¿no? Ahora, pero hay datos obviamente más obvios que nos llevan a confirmar más, por ejemplo, que nos salga un cultivo positivo o una tinción Cial-Nielsen es algo que es altamente sugestionable que sea TB, ¿no? Todos los demás datos son muy dudosos. También los estudios de imagen. La papilitis necrotizante, por ejemplo, es un dato casi patognomónico de esta, ¿no? Entonces, hay que ver datos que son muy obvios de TB genitourinaria. Entonces,
vamos a ver, como les decía, ya hemos visto las infecciones de la vía urinaria, ya hemos empezado con las prostatitis. Bueno, dentro de la vía urinaria y de la parte genital están las TB genitourinarias. Y al hablar de infecciones de la parte genital, estaban las prostatitis, y ahora vamos a ver cuando todavía sigue avanzando más, cuando llega al testículo o al epididimo, las epididimitis, orquitis, cuando es solo el testículo, epididimitis cuando es solo el epididimo, o generalmente las orquiepididimitis, que es la combinación de ambas, ¿no? Es una infección del testículo, orqui, y del epididimo, epididimitis, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Estoy compartiendo. Entonces, lo que vamos a empezar es, ya hemos visto la definición, es la inflamación de la parte de los testículos, ya, ¿no? Testículos con el epididimo, en este caso. Generalmente es bacteriano, pero vamos a ver que hay otras causas, ¿no? Entonces, la etiología, las causas de estas orquiepididimitis, ¿cuáles son? Primero, hay que ver la edad del paciente, ¿no? Y como en las infecciones de transmisión sexual, como en las prostatitis que hemos visto, por ejemplo, en pacientes menores de 35 años, pero que no son niños, ¿no? Mayores de 10, generalmente de 15 a 35 años, suelen ser más frecuentes las infecciones de transmisión sexual, gonorrea, clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, en pacientes de edad sexual activa más que todo. Mientras que en pacientes de un poco más mayores, puede haber, mayores de 35 años, el agente puede ser la Escherichia coli, ¿no? Y también en niños, como les decía, ¿no? Es más, puede haber epididimitis en niños también por la migración de las bacterias de la vía urinaria hasta la parte genital, ¿no? Algún dato igual que hay que tomar en cuenta, que los pacientes que practican sexo anal pueden tener también infecciones por Escherichia coli de los testículos, aunque no se encuentren en este grupo de edad, ¿no? Aunque se encuentren en el grupo de edad sexual activa, ¿no? En adolescentes, adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel del aparato digestivo sí hay la Escherichia coli. Entonces, cuando se practica este tipo de sexo anal, esta bacteria puede ingresar a la vía urinaria y migrar hasta nivel testicular, ¿no? Entonces, es importante eso para considerar, ¿no? Que es otro posible agente etiológico, la E. coli, aunque no sea en la edad de mayor de 35 años y no sea en niños, también puede presentarse. Ahora, como les decía, puede haber otras causas. Otras causas, por ejemplo, virales. Hay un virus muy conocido que nos puede dar una inflamación de los testículos que incluso nos puede llevar a la esterilidad. ¿Quién me dice qué virus es este? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué virus puede darnos orquitis, que es conocido e incluso nos puede llevar a esterilidad del paciente? Epstein-Barr. Epstein-Barr, no tanto. Otro más que uno sabe, es típico virus que uno dice, hay que cuidarse porque le puede dar esterilidad. ¿Nadie se acuerda? A la una. Oscar. A las dos. Doctor. A las tres. Nadie. De la parotiditis. Exactamente, es la parotiditis, o las famosas paperas, ¿no? O en portugués la famosa cachumba creo que se dice, ¿no? Papera mismo, doctor. Ya. Entonces, esa es el virus de la parotiditis. Sabemos, tiene mucho miedo generalmente los pacientes hombres de que les vaya a dar esterilidad, porque sí puede dar una inflamación de los testículos, ¿no? Este virus tiene una predilección, un gusto por el tejido glandular, y puede ir a las glándulas salivales, por eso la parotiditis. Puede ir a otras glándulas, por ejemplo el páncreas, puede dar pancreatitis por el virus de parotiditis.
y puede ir al tejido glandular del testículo y darnos una orquitis, ¿no? Entonces, hay que considerar eso de estos pacientes que, sobre todo en niños, más que todo en adolescentes, que pueden presentar esta parotiditis y esta orquitis de causa por la parotiditis, ¿no? Luego, otro patógeno puede ser el Mycoplasma pneumoniae, aparte de estos que ya hemos hablado. El micoplasma puede ser otro agente etiológico, pero es mucho más raro, ¿no? Es mucho menos frecuente, pero hay que considerarlo también para el posible tratamiento de SER, ¿no? Entonces, eso sobre los agentes etiológicos. El cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender de que si es una orquiepididimitis, generalmente son agudas, ¿no? La gran mayoría de estas orquiepididimitis son agudas, pero como hemos visto, por ejemplo, en la TV, hemos hablado de una orquiepididimitis crónica, ¿no? Entonces puede también presentarse de esa forma, tiene esa presentación clínica. Aquí lo que estamos hablando más que todo es de la aguda, ¿no? Entonces más adelante vamos a hablar un poquito de la crónica. Entonces, ¿cómo se presenta la orquiepididimitis aguda? Se presenta como un dolor escrotal agudo, un dolor en la zona escrotal muy agudo, de instalación relativamente rápida. En pocos días empieza el dolor y se hace muy intenso. Irradiado a la ingle, a la zona inguinal, o puede llegar incluso a irradiarse hasta abdomen, hasta la zona de fosas ilíacas, ¿no? Entonces es un dolor que no se queda solo ahí a nivel escrotal, sino puede ir irradiándose. Como les decía, el dolor suele ser muy intenso, muy, muy, muy intenso. Tan intenso que muchas veces el dolor impide al paciente caminar normalmente, ¿no? Porque está tan inflamado el testículo. Vamos a ver que hay igual edema, aumento del tamaño y algunos otros síntomas que ahorita vamos a nombrar, pero sobre todo el dolor es tan intenso que el contacto del escroto con el muslo al caminar, el movimiento que produce, le hace que duela mucho más todavía. Entonces el paciente a veces hasta miedo a caminar, él camina de forma extraña para evitar tener este dolor a causa de la inflamación, ¿no? Del movimiento. Entonces hay que considerar eso, tomar en cuenta que es un dolor a nivel escrotal muy intenso. Y es por ese tipo de dolor escrotal que se lo tiene que diferenciar con otros cuadros que pueden dar un dolor parecido. Todos estos cuadros de dolor a nivel escrotal muy intenso, agudo, se los conoce como, así como hemos hablado del abdomen agudo, esto se conoce como escroto agudo, ¿no? Y estos cuadros de escroto agudo pueden ser uno de las causas, tenemos esta orquiepididimitis. Otra posible causa es una torsión testicular, ¿no? Y la torsión testicular es un cuadro muy intenso, igual muy doloroso, muy fuerte. Y el problema es que es quirúrgico y si no se lo resuelve de forma quirúrgica rápida, ese testículo termina necrosándose. Entonces hay que saber bien diferenciar estos cuadros, ver cuándo es orquiepididimitis, cuándo es escroto agudo, cuándo es torsión testicular, y para ver si se lo opera o solo con el tratamiento de esta orquiepididimitis que vamos a hablar, ¿no? Entonces eso hay que considerar. Ya vamos a hablar más adelante cuál es la diferencia, ¿no? Cuáles son esos síntomas de la orquiepididimitis que estamos hablando ahora y cuál es la diferencia con la de una torsión testicular, ¿no? Primero, la edad es lo que nos hace pensar más, ¿no? La torsión testicular generalmente es en niños mayores, en niños 8 o 10 años, no niños muy pequeños, en niños ya más grandecitos y en adolescentes más que todo, ¿no? Mientras que esto, y hemos visto, la edad generalmente es estos son los agentes etiológicos, entonces la edad más frecuente es de adultos jóvenes hasta los 35, 40 años, más que todo, ¿no? Luego lo que les decía, dentro de los síntomas de la orquiepididimitis, está muy inflamado ese testículo, muy aumentado de tamaño, va a haber agrandamiento del testículo y del epidídimo, dependiendo cuál sea el inflamado, ambos o solo uno. Si fuera epididimitis solamente, el epidídimo y el testículo se va a quedar normal, o viceversa. Y aparte, muchas veces hay un hidrocele reactivo. ¿Qué es un hidrocele reactivo?
es por el grado de inflamación que tiene el testículo, va a presentar un exudado en la bolsa escrotal. Entonces, la bolsa escrotal se va a llenar de líquido y eso todavía va a hacer que el escroto, que ya estaba agrandado por el testículo grande, va a agrandarse, va a crecer más todavía por el hidrocele, ¿no? Por la acumulación de líquido que va a presentar ahí. Entonces, eso hay que considerar que el paciente va a tener un aumento muy marcado del tamaño del escroto, ya es tanto por el testículo como por el líquido que se está metiendo ahí, ¿no? Que se está formando ahí, ese hidrocele reactivo. Luego, el escroto, la piel escrotal muchas veces va a estar tan inflamada también que el testículo, que va a dar un escroto enrojecido, va a estar rojo, toda la piel escrotal, sobre todo del lado que esté afectado, ¿no? Ahora puede ser unilateral o puede ser bilateral, pueden ser los dos testículos que estén inflamados, ¿no? Entonces, en ese caso, si fuera bilateral, ambos lados, todo el escroto va a estar de la coloración más rojita, ¿no? Eritematoso, ¿no? Es decir, como hemos visto que los patógenos suelen llegar hasta el testículo por la vía urinaria, desde la uretra, y se mete a la próstata y va avanzando, entonces muchas veces el paciente puede tener síntomas de uretritis, de prostatitis o hasta de cistitis previamente, ¿no? Entonces puede tener disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor en la zona perineal, en la pelvis, dolor hipogástrico, puede tener fiebre, de datos de prostatitis también. Entonces puede tener los mismos datos previos o incluso al mismo tiempo, ¿no? Pueden ser simultáneos porque puede seguir con las bacterias en todos estos órganos y llegar hasta el testículo, ¿no? Entonces eso es importante saber, de que si tiene estos otros síntomas y empieza ya con síntomas testiculares, es más probable todavía una orquiepidemitis de causa bacteriana, ¿no? El cordón espermático, hacer la palpación del cordón, es como les decía en la TV genitourinaria, ¿no? Ese cordón espermático va a estar engrosado, va a estar más grueso de lo que normalmente se palpa, ¿no? Sabemos que el cordón espermático es fácilmente palpable en la zona inguinal, buscamos la parte del conducto inguinal y en la salida del orificio del anillo inguinal superficial hacia el escroto, ahí se palpa fácilmente el cordón. Y ahí vamos a ver que ese cordón va a tener un mayor calibre de lo normal. 2, va a ser doloroso también, ¿no? Porque los testículos son los que están conectados al resto por los conductos deferentes que pasan por este cordón. Y ese conducto deferente va a estar también inflamado muchas veces, ¿no? Porque por ahí ha llegado la infección. Entonces va a estar muy doloroso e incluso a veces hasta eritematosa esa zona, ¿no? Entonces es un dolor que viene desde la zona inguinal hasta el testículo y por eso es muy intenso, muy molesto para el paciente, ¿no? Otro dato es a nivel de la ingle, en la región inguinal también vamos a palpar adenomegalias, ¿no? Ganglios linfáticos aumentados en tamaño en la zona inguinal es muy característico también de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, dolorosos y aumentados de tamaño van a estar estos ganglios, ¿no? Eso sobre la clínica, entonces. Acuérdense, un paciente con mucho dolor testicular, con todos estos síntomas, tenemos que ya ir sospechando. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Por laboratorios. Hemos visto que en las uretritis y en la cistitis el hemograma generalmente estaba normal, ¿no? En este caso puede ya tener leucocitosis, suele tener leucocitosis, no muy elevada, pero puede tener esta leucocitosis con neutrofilia, generalmente por el compromiso del testículo, no tan marcado. O sea, a veces, ocasionalmente puede ser normal, pero lo más común es que tenga la leucocitosis con neutrofilia porque es un dolor realmente intenso y es una afectación bastante marcada del testículo que tiene, ¿no? Y eso nos va a ocasionar la elevación de estos leucocitos en sangre. En el examen de orina, este es un poco inespecífico, ¿no? Puede no ayudarnos mucho, como también en ocasiones puede tener algunos datos, ¿no? Por ejemplo, los leucocitos, puede tener leucocituria, ¿no? Puede tener leucocituria, puede tener bacteriuria.
sobre todo por la inflamación, la colonización previa que ha tenido en la vía urinaria al estar entrando el patógeno, ¿no? Entonces, puede presentar estos datos, en ocasiones no, pero generalmente suele tener leucocitos aumentados y bacterias aumentadas como en una infección urinaria, ¿no? Estos pacientes, como hemos dicho, también viene la infección desde la uretra, la próstata, entonces suelen tener también secreción uretral. Y de esa secreción uretral también le podemos hacer un examen microscópico para ver si hay la presencia de los mismos leucocitos, ¿no? La secreción uretral no es algo muy normal que tenga el paciente, ¿no? No hay constantemente salida de secreción por la uretra, a menos que estén funcionando las glándulas de Cooper, que en caso de previo a una actividad sexual hay al líquido preseminal, pero eso, una cosa es líquido preseminal y otra cosa es secreción uretral, ¿no? Entonces la secreción uretral ya es una salida de una secreción mucosa constante y generalmente se nota que es diferente porque viene con otros síntomas, ¿no? A nivel de la vía urinaria. Entonces, cuando ya tenemos realmente secreción uretral, podemos hacer la prueba de leucocitos y si tiene los síntomas a nivel testicular ya nos lleva fácilmente al diagnóstico de una orquídea epididimitis, ¿no? Luego el cultivo de orina. Podemos hacer y también cultivo de la secreción uretral. Suele salir, ¿no? Sobre todo cuando hay de secreción uretral, suele salir positivo, ¿no? De la orina, dependiendo, puede ser positivo, puede ser negativo. Generalmente sí es positivo el cultivo, nos lleva al diagnóstico porque desde ahí sí siguen llegando las bacterias hasta el testículo, ¿no? Y lo bueno es que nos da para saber cuál fue el agente etiológico y nos permite ver el antibiograma para ver el tratamiento que le vamos a hacer a este paciente. Entonces, sí es buena opción hacer el cultivo de estos pacientes, por más que no sea una infección realmente de la vía urinaria, porque el testículo no es parte de la vía urinaria, sino del aparato genital, pero nos ayuda bastante, ¿no? Luego, dentro de los estudios de imagen que se le puede hacer al paciente, los estudios de imagen que podemos hacer, está primero la ecografía, ¿no? Ecografía testicular se le puede hacer al paciente. Entonces, en la ecografía testicular, este es uno de los estudios, por ejemplo, que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial con la torsión testicular que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos datos que nos va a diferenciar torsión testicular de la orquídea epididimitis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta ecografía? Primero, hemos dicho que clínicos hay el hidrocele, ¿no? Entonces vamos a ver el hidrocele en la ecografía, se nota mucho mejor todavía. Incluso para ver el tamaño del testículo, ¿se acuerdan qué método semiológico tenemos que ver cuando tiene un hidrocele para ver si está aumentado el tamaño del testículo también? ¿Quién me dice? ¿Hace una presión, doctor? No, ¿se acuerdan que para cuando hay hidrocele para ver cómo está por dentro? Exactamente, ¿cómo se llamaba eso? La luz. Con la luz. ¿Quién me dice cómo se llama ese método para ver con la luz? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Ya, se llama transiluminación. Entonces, la transiluminación testicular es lo que hacemos con la luz, pues se pone la lamparita, para ver si realmente hay aumento también del tamaño testicular, porque lo que estábamos haciendo vemos que está el escroto aumentado de tamaño, está muy edematizado, pero no sabemos si el testículo está aumentado también, no solo es el líquido, no solo es el hidrocele. Entonces, lo que se le hace es esa transiluminación, vamos a ver que hay mucho líquido y también vamos a ver que ese testículo está muy aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, ese es un dato importante para ver si hay, que se llama hidrocele y aumento de tamaño del testículo. En la ecografía vamos a ver esa misma colección líquida. Entonces, ese hidrocele nos va a ver claramente en la ecografía. 2, en la ecografía vamos a ver el aumento del tamaño de los testículos y o del epididimo, ¿no?
Entonces, se llama el aumento de tamaño es más claramente visible por la ecografía y podemos ver si es uno o ambos testículos que están aumentados de tamaño, ¿no? Y lo que más nos interesa es el Doppler, el estudio Doppler de los testículos. ¿Por qué? En el estudio, en la ecografía Doppler, lo que se hace es ver flujos, ¿no? Ver si va y viene el líquido de algún lugar o no. Entonces, aquí lo que vamos a ver es si va y viene líquido, que el líquido que vamos a ver es la sangre. Entonces, vamos a ver ecografía de los vasos sanguíneos de los testículos para ver qué tanto flujo sanguíneo tienen, ¿no? Sabemos que la inflamación ocasiona congestión de un órgano, ¿no? Ocasiona aumento del flujo sanguíneo. Entonces, en esta orquiepididimitis, vamos a ver que tiene un aumento del flujo sanguíneo testicular, o sea, que le llega sangre y sale sangre de ese testículo, normalmente incluso aumentado, ¿no? Va a haber aumento. Y eso es un dato que lo diferencia de la torsión testicular. En el caso de la torsión testicular, como se tuerce, se da la vuelta sobre su eje ese testículo, el cordón espermático, que por ahí vienen las arterias, va a estar torcido, doblado, y no va a permitir el flujo de sangre hacia el testículo, ¿no? Entonces, por medio del Doppler, hacemos el diagnóstico diferencial, si estamos ante la duda clínicamente, vamos a ver si en el Doppler vemos que no tiene nada de flujo sanguíneo, si tiene ausencia de flujo sanguíneo testicular, estamos hablando de una torsión testicular. Si vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo testicular, estamos hablando de una orquiepididimitis. Entonces, ese es un dato súper importante porque tenemos que hacer esto rápido, antes de 6 horas del cuadro, para saber si fuera la torsión testicular, para operarlo lo más prontamente posible, ¿no? Entonces, ¿sí? Esse Doppler es lo mismo que se hace fetocardia? No. La fetocardia, bueno, también se lo conozco como Doppler, pero la fetocardia es un aparato que igual escucha, o sea, en ese de la fetocardia lo que permite es con un parlante amplía el sonido del flujo sanguíneo, ¿no? De la parte del sistema cardíaco del paciente. Este Doppler que yo les hablo es de la ecografía Doppler, ¿no? Del ecodoppler. Les voy a mostrar aquí un ratito. Les voy a compartir una imagen de eso. Ecodoppler testicular. Ahí está. Entonces, vamos a ampliar esta imagen. Entonces, es esto, ¿no? Esto es una ecografía testicular. Para que nos muestre la imagen. Ahí. Entonces, esta es una ecotesticular, ¿no? Aquí vemos los bordes del testículo y acá está viendo cómo está el testículo en sí, ¿no? Todo el parénquima testicular. Y acá estamos viendo el Doppler, y esto es los flujos que ve, ¿no? Generalmente se pinta de azul y de rojo, dependiendo si el líquido se está acercándose al transductor o alejándose del transductor. Y más o menos nos da la idea de que uno puede ser arterial y el otro venoso, ¿no? No quiere decir como en los libros que el rojo es arteria y el azul es vena, pero sí nos da la idea de que con este color se puede estar acercando el flujo y con este se puede estar alejando, ¿no? Entonces, si vemos que hay flujo sanguíneo en ese testículo, con Doppler estamos tranquilos de que no está torcido, ¿no? Ahora, si le ponemos, está con el ecógrafo, aquí activamos el Doppler, tendría que verse aquí los colores de este flujo y no se ve el flujo, se ve como en esta imagen, aunque esté el Doppler activado. Eso nos quiere decir que no hay flujo sanguíneo en ese testículo y por eso está, que se llama torcido, ¿no? Hay torsión testicular. Aquí, por ejemplo, vamos a ampliar un poquito porque muestra, a ver si permite ver. No permite, me chico cada vez más. A ver,
Voy a intentar entrar a la imagen directamente porque es una imagen grande en teoría. A ver. Voy a ver, abrir en pestaña nueva, a ver si nos permite ampliarla acá. Acá nos permite, bien. Entonces, aquí vean los dos testículos, ¿no? En este caso, aquí está el cordón, este es el cordón espermático que está torcido, ¿no? El cordón espermático generalmente es algo delgadito, aquí está engrosado por la torsión que está sufriendo, y aquí vemos el escaso flujo que está presentando en este paciente, ¿no? Miren, es muy poquito, incluso acá no se ve nada. Mientras que en el otro testículo vemos aquí el cordón que no está tan engrosado como acá, y vemos que tiene un flujo bastante marcado, y sobre todo aquí, vean, en la entrada del cordón espermático hasta el testículo, en esta parte de acá, hay bastante flujo, ¿no? Sanguíneo. En este prácticamente no hay casi nada, en esta zona no se ve flujo, para nada, ¿no? Entonces ahí podemos ver si tiene flujo como en este testículo derecho, o si no tiene flujo como en este testículo izquierdo, y en este caso es por una torsión testicular. ¿Qué vamos a ver en la orquiepididimitis? El flujo aumentado, ¿no? O sea, vamos a ver probablemente algo parecido a esto, con bastante flujo sanguíneo aumentado, ¿no? Vean cómo se ven más dilatados los vasos sanguíneos y con aumento del flujo en comparación con el flujo de este otro caso que está disminuido, ¿no? Vean este otro. Aquí igual tenemos bastante flujo a nivel de ese testículo que está aumentado, ¿no? Aquí hasta parece que están viendo la torsión testicular. Parecería que se están viendo antes de la obstrucción del lugar de donde no llega, porque esto estamos viendo en la parte inguinal. Entonces vean cómo se ve enredado incluso ahí los vasos sanguíneos. Y esa posiblemente sea posiblemente no sé exactamente qué es el cuadro, pero muy probable que sea la torsión testicular, pero esto lo estamos viendo en la parte superior, todavía en la parte inguinal, donde todavía le llega flujo. En la parte más inferior probablemente no le llegue flujo hacia el testículo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar de esto. Vamos a volver a compartir. Gracias. De nada, querido. Una Sí. pregunta, doctor. Sí, Mateus. Hay un dato clínico muy importante, ¿no? Para diferenciar torsión testicular de este, ¿cómo se llama? De la orquiepididimitis. Exactamente. Sí, la maniobra de Prehn, ¿no, doctor? Que mejora Exactamente. la orquiepididimitis. Exactamente. Esa maniobra de la que habla Mateus es una maniobra en la cual se lo va a elevar el testículo, se lo tracciona hacia arriba para ver si calma o mantiene el dolor, ¿no? Entonces, generalmente, en la maniobra de Prehn, lo que se hace es, en las orquiepididimitis, se lo tracciona, se lo eleva el testículo y suele mantener el dolor, sigue doliendo, hasta le duele más por el movimiento, ¿no? Mientras que en las torsiones testiculares suele aliviar un poco el dolor por disminuir la tensión que hay en ese cordón espermático. Entonces, esa es una buena maniobra para hacer el diagnóstico diferencial. Y de paso, con nuestro estudio de imagen terminamos de confirmar nuestro diagnóstico que estamos sospechando, ¿no? Gracias por aclararnos, Mateus, eso me estaba olvidando comentarles. Doutor, pode Sí. o nome da maniobra? Não escutei bem. Ya, la maniobra de Prehn, a ver, voy a fijar bien cómo se escribe, porque siempre me olvido. Maniobra de... Es con H. Doctor, Sí. pero creo que es al revés, ¿no? En la orquiepididimitis que va a mejorar y en la torsión que no mejora, porque en la orquio yo tengo un buen retorno venoso con la maniobra, ahí no duele. A ver, ¿cómo les dije? Ya me estás haciendo dudar. En la orquiepididimitis, que en la torsión testicular que va a mejorar, y en la orquio puede empeorar un poco. En las, ahorita la elevación testicular, sí, tienes toda la razón. En la torsión, en la epididimitis, lo que les decía, el dolor cede a la elevación, tienes razón. Mientras que en la
a ver, ya me confundí. Otra vez. En la orquiepididimitis, a la elevación del testículo, el dolor suele disminuir. ¿Eso dije hace rato o no? Dije al revés, ¿no ves? Sí. No, al revés, ya. Vuelvo a aclarar, entonces, bien, gracias, Mateos. En la orquiepididimitis, la elevación del testículo suele calmar el dolor. Y en la torsión testicular, la elevación no suele calmar el dolor. Voy a escribírselos ahora sí, un ratito. Y para que no haya la duda, ¿dónde está? Notación y texto. Entonces, volvemos aquí a la clínica. Bueno, aquí. Esta maniobra de Pren. Pren, así creo que es. Pren, ahora sí. Entonces, en la orquiepididimitis, odio que esté con las mayúsculas, voy a quitarle. La orquiepididimitis, la elevación, ¿dónde está mi mouse? Vamos a verlo esto. La elevación cede, el dolor cede con la elevación, cede el dolor. Ahora sí. Entonces, orquiepididimitis. Ahora sí. Muy bien. Entonces, la maniobra de Pren, creo, ahorita me voy a fijar si se escribe así, pero creo que sí. La orquiepididimitis, con la elevación del testículo, el dolor va a ceder. Y tiene razón, es por el retorno venoso que se va a normalizar. Mientras que en la torsión testicular, como se mantiene eso obstruido, por más que se lo eleve, no hay todavía retorno venoso, entonces sigue doliendo y sí mantiene el dolor a pesar de que se lo eleve el testículo en ese caso. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿O quieren que les vuelva a explicar? Sí, gracias, ¿No los confundí? doctor. Ya, gracias No, a vos, también. querido Mateos, porque de verdad yo lo estaba diciendo al revés. Entonces, la orquiepididimitis con la maniobra de Pren va a ceder el dolor, ¿no? ¿Dónde estábamos? El tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento en estos casos? ¿Dónde está mi... ¿Cómo avanzo? Acá está. Acá, ahora sí. ¿Qué tratamiento vamos a hacerle a este paciente? Lo que se suele hacer a este paciente es tratamiento antibiótico, ¿no? Tenemos que darle tratamientos antibióticos para eliminar a estos patógenos, porque la principal causa sabemos que es bacteriana, ¿no? Ahora, si dependiendo de la causa, si fuera viral u otra causa, hay que hacer otro tratamiento diferente, pero para la mayoría de los casos, tratamiento para esta orquiepididimitis bacteriana, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Antibióticos, tenemos el mismo trimetopinsulfametoxazol, penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporinas también, sobre todo de tercera generación, que son generalmente más utilizadas. Las cefalosporinas son buena opción, las ceftriaxonas sobre todo. Las quinolonas también son muy buena opción, más que estos de acá, que sabemos que pueden tener resistencia. Preferible utilizar una cefalosporina de tercera generación o una quinolona, ¿no? Entonces es un tratamiento, el tratamiento más o menos tiene que durar hasta unos 14 días, de 7 a 14 días, ¿no? Es lo ideal hacer este tratamiento en las orquiepididimitis agudas. Y otro dato muy importante, que eso igual no hemos considerado previamente, es en las infecciones de transmisión sexual, es bueno hacer el tratamiento a la pareja, ¿no? Tienen que hacer tratamiento no solo para el paciente, sino para la pareja, porque la pareja puede ser portadora asintomática en ocasiones o también puede ser sintomática y no está comentando, ¿no? Entonces, el tratamiento para ambos es importante hacer en este caso. En el caso de que se tenga complicaciones, se puede complicar, por ejemplo, con abscesos testiculares, ¿no? Una orquiepididimitis muy marcada puede dar crecimiento a pus en el tejido testicular y eso nos da un absceso testicular, ¿no? Y en ese caso, por lo tanto, es importante
tanto los antibióticos, pero más que todo hacer un drenaje de ese absceso que se haya formado, ¿no? Incluso se puede formar pus hasta en el hidrocele, que por la inflamación que se produjo pueden migrar bacterias y ahí también formarse un absceso, ya sea fuera del testículo, en el hidrocele o por dentro, y hay que sacar ese pus, ¿no? Entonces el drenaje en ese caso está indicado. Otro, en los casos de que el paciente esté muy grave, ¿no? Porque puede ser que estos patógenos ya estén dando migración, nos pueden llevar a una sepsis del paciente, con incluso un shock séptico, y en esos casos podemos utilizar antibióticos ya de mayor espectro, ¿no? Podemos darle imipenem, podemos darle vancomicina, cefalosporinas de cuarta generación, como el cefepime, o incluso el colistin, que es un antibiótico que generalmente es el último recurso muchas veces cuando ya es resistente a todo el patógeno que se puede utilizar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas cepas de gonorrea, de gonococo, que es multiresistente, ¿no? Hay las superbacterias que resisten casi todo. Entonces, hay casos en los cuales no nos va a hacer efecto ninguno de los de primera línea, no va a hacer efecto imipenem, banco, ni cefalosporinas de cuarta, y a veces lo único que queda es darle su colistina al paciente, ¿no? Eso puede ser otra complicación de estos casos. Otra complicación que no les he nombrado, que tiene mucho que ver con los abscesos testiculares, es el famoso síndrome de Fournier, ¿no? ¿Saben qué es el síndrome de Fournier? Creo que ya les he nombrado, ya les he comentado, ¿no? Y si no les he comentado, creo que ya han visto. El síndrome de Fournier es una fascitis necrotizante de la zona perineal, escrotal, hasta testicular, ¿no? De toda el piso de la pelvis, más que todo. Entonces puede ser causada por una patología a nivel perianal, un absceso perianal puede desencadenarla, una infección de la parte geniturinaria también puede desencadenarla. Entonces, este síndrome de Fournier es terriblemente feo. Uno ve un síndrome de Fournier, nunca más se olvida ni del olor ni del aspecto, y es bastante... tiene mucha mortalidad porque generalmente se presenta en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes graves, ¿no? Luego, otro problema, lo que les decía, la epididimitis crónica, que a veces se puede presentar, por ejemplo, en la TB geniturinaria, ¿no? Entonces, en la TB geniturinaria, en la epididimitis crónica, el cuadro es muy diferente, ¿no? El cuadro es mucho más leve, ¿no? Eso es lo que más que todo lo diferencia. Es un dolor testicular, puede tener algunos de estos síntomas, como sobre todo síntomas de infección urinaria recurrente, pero a nivel testicular o epididimario, solo hay aumento del volumen, leve dolor y leves molestias, ¿no? El resto es más que todo como una infección urinaria. Y generalmente se presenta en pacientes que ya tuvieron tratamiento no adecuado o por patógenos poco comunes. Y en esos casos hay que hacer una epididimitis crónica, un tratamiento prolongado, ¿no? No tiene que ser un tratamiento de corta duración de 2 semanas, sino un tratamiento de 4 semanas más o menos, ¿no? Porque suele tener resistencia a antibióticos. Y en ocasiones incluso hay que hacer sacar el testículo, una orquiectomía o sacar el epididimo. Hay algunas situaciones especiales que son más graves, por ejemplo, en diabéticos, en pacientes con VIH, por el